Pensemos en el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que dice es, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, piensen ustedes en que van con un niño de 5 años, o no sé, y van y le cuentan esto. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué creen que les diga el niño? El niño seguramente va a tener muchas preguntas, ¿no? Porque no va a entender de qué estás hablando, ¿no? Te va a preguntar seguramente, ¿qué es un triángulo rectángulo? ¿Qué es un cuadrado? ¿Qué es una hipotenusa? A lo mejor suma ya saben, pues es como algo que aprendemos más antes, ¿no? Es como algo todavía más elemental. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es triángulo? ¿Qué es cuadrado? ¿Qué es hipotenusa? ¿Qué es cateto? Ah, bueno, pues entonces empiezas respondiendo, ¿qué es un triángulo rectángulo? Ah, bueno, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo interno recto. Bueno, ¿y qué es un triángulo? ¿Qué es un ángulo? ¿Qué significa? ¿O qué es un ángulo interno? ¿Qué es un ángulo recto? Ah, bueno, pues vamos a ver, triángulo. Un triángulo es una figura formada por tres puntos no colineales unidos por segmentos de recta. Bueno, figura a lo mejor es algo también más elemental. Pero ¿qué significa punto? ¿Qué significa colineal? También figura lo podríamos definir, pero bueno, no vamos a meternos tan allá. ¿Qué es punto? ¿Qué es colineal? ¿Qué es segmento? ¿Qué es recta? Entonces observen que estamos llegando desde una palabra que es triángulo rectángulo hasta otras palabras que cada vez son como más elementales, pero que igual pueden seguir dejando alguna duda. Si ustedes hacen esto con casi cualquier definición de geometría, van a ver que en algún momento van a tener que utilizar punto, recta y plano. ¿Sí? Aquí a lo mejor no, pero en otras definiciones llegarían a eso. Siempre se va a llegar a eso. Que en algún momento van a usar punto, recta y plano. Por ejemplo aquí, colineal, pues se puede definir a partir de una recta, ¿no? Y usando, bueno, puntos colineales, va ahí como enlazado, ¿no? Segmento también tiene que ver con recta y puntos. ¿Sí? Un ángulo también se define en términos de rectas. Entonces, cualquier objeto geométrico van a ver ustedes que va a llegar hasta esta parte, punto, recta y plano. Bueno, pues resulta que Euclides trató de definir también lo que era un punto y una recta. Y él definió punto, que fue, de hecho es con lo que empieza su libro de los elementos. La primera definición que da es punto. Y dice Euclides, un punto es lo que no tiene partes. ¿Qué piensan de esa definición? Vean como todas las otras, como que de alguna manera, a lo mejor hay términos que no están definidos, pero se pueden seguir explicando con otros términos más y más elementales hasta que llegamos a punto. Pero un punto es lo que no tiene partes. Está raro, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hablar de un objeto que no tiene partes? O sea, que no tiene nada, pues. Como dice Esteban, que es una parte. Y aún si tomamos parte como algo que entendemos más fundamentalmente, un punto es lo que no tiene partes, pues entonces no existe, ¿no? O sea, si no tiene nada, no existe. Así que nos deja pues ahí una gran interrogante. Vamos a ver qué hace con la definición de recta, que es la definición número 4. Nos dice, una recta es aquella que yace por igual respecto a los puntos que están en ella. Entonces, tampoco queda claro, ¿no? ¿Qué es una recta? Aquella que yace por igual respecto a los puntos que están en ella. Pues está usando lo de puntos que por sí ya no había quedado claro aquí, pero además dice que yace por igual. ¿Qué quiere decir esto de que yace por igual? Yo estoy seguro que Euclides en su momento pues pensó muchísimo en estas definiciones. Seguramente no se las inventó así nada más de la nada, ¿no? Tiene algún motivo para darlas, pero en realidad lo que pasa aquí es que si ustedes tratan de definir cualquier palabra, ya no nada más en matemáticas, siempre va a haber un momento en el que se van a topar con unas palabras que ya no van a poder definir más, o que para definirlas van a tener que hacer uso de palabras que ya antes habían definido. O sea, van a llegar a dar círculos
¿sí? O van a llegar a dar círculos o van a llegar a unas palabras que no van a poder definir porque son muy elementales. Eso pasa cuando tratamos de definir palabras. Entonces, algo similar pasa aquí. Pasa que punto y recta no son conceptos fáciles de definir. A pesar de que los entendemos, no son como algo fácil de definir. ¿Sí? Si nos ponemos más estrictos, realmente punto y recta sí se podrían definir, pero usando lenguaje de teoría de conjuntos, que ese es otro tema. Pero si nada más nos metemos ahorita en geometría, en realidad punto y recta son palabras que no es fácil de definir, como pueden ver aquí, y que actualmente se dejan sin definición. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.